Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Bueno, un Buenas noches, jueves. sí. Profesora, buenas Buenas noches. noches, buenas noches. Un jueves que suena, creo que viernes, se siente bien. Por fin llegó fin de semana en que Sí, nos mis. podemos relajar o trabajar en las cosas que nosotros hacemos en casa, ¿no? Sí, mis. Exacto. Bien, eh, sin más ni más, vamos a empezar nuestra, nuestra sesión. Hoy día sí tenemos, eh, vamos a seguir con respecto a esto de la comunicación con los niños pequeños. Recordemos que todo está en base a los niños en la primera infancia, ¿no? Entonces debemos de tomarlo en cuenta para tenerlo presente en los que trabajamos, en la que ya estamos de repente cumpliendo nuestra labor de docente o de auxiliar, aplicarlos y tenerlo presente, ¿no? Realmente, a ver un ratito que estoy abriendo. No sé por qué los jueves, o soy que me confío, pero es la segunda vez que estoy llegando justas. Bien, hoy vamos a ver acerca del lenguaje, la influencia que tiene el contexto social y cultural en el desarrollo del lenguaje. Pregunto, ¿tendrá influencia el contexto social y cultural que tenga mi niño, mi niña en el desarrollo del lenguaje? Sí, mis. Sí, ¿por qué? Porque de acuerdo a eso el niño va a aprender a socializar y va a aprender a comunicarse con los demás, mis. ¿Ya? ¿Por qué otro más? ¿Alguien más quiere intervenir, por favor? Buenas noches, Rocío. ¿Por qué más? ¿Por qué más se cree que hay una influencia, la parte cultural, ¿no? De la familia? ¿Por qué se cree?
que hay, ¿no? El contexto social y cultural de la familia. ¿Por qué? Sí, está bien lo que acabas de decir, pero hay algo más. ¿Alguien más puede dar una siguiente opinión, una segunda opinión? ¿Alguien puede agregar a la opinión que ella acaba de decir, agregar un poco más? ¿Sí? ¿No? Buenas noches, Misita. Disculpe, ¿cuál es la pregunta? ¿Creen ustedes que influye el contexto cultural y el contexto social en el niño? Esa es la pregunta. Sí, no, ¿por qué? ¿Influye o no influye? Sí, efectivamente, ya lo comentó una de sus compañeras, ha dicho que sí. Sí, Miss, influye, ¿no? Ha dicho su por qué, pero de repente por ahí hay alguien que puede agregar un poquito más a ese por qué. ¿Por qué influye? ¿Qué es lo que influye? ¿Cómo lo influye? Ideas, ideas, ideas. ¿No? Nada. Por ahí, Jessica, Kete, ¿no? Angélica, Marta, Cintia. Mire, somos 43 personas y solamente una interviene. Y el resto, buenas noches, Luz. Yo creo que sí, sí influye en mí, sí, porque ayuda a tener, digamos, relaciones positivas entre compañeritos, se relacionan de manera positiva, ¿no? Influye mucho en sus valores, que en el hogar también le puedan enseñar y el niño así comparte lo mismo también en el colegio. Lo que imita, lo que ve en el hogar, él lo transmite en el colegio. Entonces sí influye mucho esa parte. Bien, gracias. ¿Alguien más tiene idea? Sí, Miss, también el niño interactúa también con otras personas, ¿no? Por medio del lenguaje, contexto y comunicarse, ¿no? Bien. Por medio de la comunicación. Sí. Conoce también otras culturas, ¿no? A relacionarse con otros niños, llega a conocer otras culturas, otras tradiciones, otras formas de vida de acuerdo a la relación que tiene con los demás niños, ¿no? Socializando. Vamos, sí. Claro que sí. ¿Alguien más por ahí? Sí, se están Yo pienso, acercando Miss, más conciso. buenas, Qué bueno. buenas ¿Qué? noches. Yo Buenas pienso noches. que sí, porque en el ámbito cultural los niños son partícipes. Cuando hay actividades incluso de cada región y las costumbres que comparten y ellos las hacen parte de su vida al ver que cada persona participa de una u otra manera y pienso que sí influye, Miss. Claro que sí, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con el lenguaje? ¿Cómo influye ese contexto? Ya me han dicho, claro, como los valores que da la familia, el modo, las tradiciones, las costumbres, todo. Pero ¿cómo influye en el lenguaje? Buen comportamiento Mi influye en el comunicando. lenguaje, las A ver, palabras. un ratito, levantamos manos. Por medio de... Levantamos manos que es mucho mejor, por favor. Ahora sí creo que los cogí. Vamos, ¿quién estuvo hablando? Que ya no los veo. Ok, Molelia. Mi cita, y bueno, a través del el niño, a través ¿cómo se dice? De las costumbres, el niño va, ¿qué se llama? Pues, va observando y va aprendiendo, y conforme de ello, el niño también aprende el lenguaje, o sea, el lenguaje de la misma, o sea, de la misma, lo que el niño observa, va aprendiendo. El niño observa, si observó en esa tradición, justamente fue un carnaval. El niño va observando, observando, y cuando se va a la escuela, él comenta, Miss, hice, me fui al carnaval
Yo observé que en el carnaval botaron globos, jugaron con los globos o con agua. Así va influyendo el lenguaje a través de las tradiciones. Bien, Gracias. gracias, Morelia. Rosmary. Miss, porque a través también, como se dice, en su vocabulario, los niños aumentan su vocabulario. Puede ser. Bien. Ok, a ver, alguien me ha escrito en el chat. A ver. Por medio de la comunicación, dice Judith, porque los niños aumentan su vocabulario. Bien, bien. Jessica me dice, vuelva a preguntar, se le fue el internet. ¿Cómo influye el contexto cultural en el desarrollo, contexto social y cultural en el desarrollo del lenguaje en los niños, de lo que es el desarrollo de comunicación? Esa es la pregunta, ¿no? Y de todas un poco estoy sacando, ¿no? Sí, aumentan el vocabulario, obviamente, pero también hay algo más, sí, conocen las tradiciones y por tanto ellos empiezan a emplear, ¿no? Estas palabras que de repente no lo conocían, como carnaval, como globo. Bien, Arixa. Claro, no todos los contextos, pero también influyen negativamente, porque no se habla correctamente, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente por ahí, ¿no? El papá, la mamá está acostumbrada a decir alguna jerga o su medio está acostumbrado a de repente emplear mal el vocabulario, ¿no? Y entonces ellos lo van a repetir. Sí, Luz América. Gracias, Arixa. Sí, misita, como ya dijo la compañerita, ¿no? El niño todo imita, absorbe todos los aprendizajes de casa, tanto conductuales como verbales. Entonces, el niño, por ende, lo repite, como dije, en el jardín, en donde él esté, en su entorno que le rodea, él lo imita o lo repite, mejor dicho, esa conducta también, también las palabras y nosotros nuestro comportamiento. Más vamos a enseñar con el ejemplo, ¿no? Al niño. Esa es mi cita. Gracias, Luz América. Arixa. Mis buenas noches. Creo Buenas que, noches. bueno, yo lo digo desde el punto negativo porque no es por de repente Costa, Sierra, Selva, pero es porque uno mismo a veces como mamá, desde pequeñitos, no le hablamos al niño correctamente, ¿no? Por ejemplo, si el niño quiere agua o quiere comer, ¿quieres Sam? Le dice la mamá, ¿no? ¿Quieres Sam? O ese es tu pipi, ¿no? No dice ese es tu pene, ¿no? O sea, la comunicación desde pequeños, donde quiera que sea, es negativamente porque no le hablamos correctamente al niño. Entonces, en el inicial igual, uno como maestra tiene que descifrar las palabras que el niño te dice, porque la mamá le habla en el lenguaje, pues, bebé, ¿no? Y hasta 5 años, el niño, a veces hay niños que siguen con ese lenguaje bebé, entonces desde ahí creo que basa bastante, ¿no? El cómo uno se expresa con el niño para que el niño aprenda. Y también, como dicen, ¿no? Las jergas, los apodos, todo eso viene desde el hogar y así vas creciendo. Exacto. Gracias, Arixa. Sí, Leonor, te escucho. Buenas noches, mis y compañeras. Bueno, respecto a las preguntas, bueno, influye bastante, ¿no? De manera negativa y positiva, ¿no? En cuanto a la manera positiva es que a veces los niños son como una esponjita, están en un proceso de captar todo, ¿no? Entonces ellos rápidamente captan conocimientos y les facilita para que ellos puedan expresarse, ¿no? Y de forma negativa es que también, ¿no? Como usted ya mencionó, ¿no? A veces en un contexto social
se habla jergas, entonces ellos también aprenden, entonces eso ellos también van a ir hablando también, ¿no? Entonces, en conclusión, influye bastante el contexto social. Gracias, sí, efectivamente, ¿no? Gracias por cada una de su participación y de emitir sus ideas. Exactamente. Todo lo que han dicho de una u otra forma es correcto. No debemos de tener en cuenta muchas veces de dónde viene este niño, ¿no? Que de repente por ahí una pronunciación mala o por ahí nos trae alguna jerga, ¿no? Que inclusive se nos es difícil a nosotros de darle un significado, ¿no? O cómo se expresa, ¿no? Ya pe, ya pe, ¿no? Ya mis, ¿no? Entonces, son modismos que de repente el niño trae de casa, ¿no? De repente en casa el papá o la mamá lo pronuncia, ¿no? Ya ¿te vas a portar bien o no? ¿No? Entonces, esto obviamente influye, ¿no? En el desarrollo de la comunicación, el desarrollo del lenguaje de mi niño. Sí, Aurelia. Miss, buenas noches. Miss, yo creo que cada niño viene con diferentes realidades, ¿no? Porque cada niño vive de diferente forma en su hogar y como docentes tenemos que estar preparada para recibir a esos niños que vienen con diferentes realidades. Claro que sí. Eso es Gracias, todo. Aurelia. Gracias, Aurelia. Gracias, Miss. Dafne. Miss, buenas noches. Sí, Buenas noches. aportando un poco al tema, ¿no? Es que es cierto, esto viene desde casa. Empezamos con los diminutivos, ¿no? A los niños. Entonces, pero lo bueno es que en el colegio uno les puede ayudar a ellos bastante, ¿no? E incluso los padres también, porque ellos mucho lo achochan, mucho no. Entonces, eso es bueno porque nosotros estamos capacitadas para poder apoyar tanto al padre y al niño. Claro, gracias. Gracias, Dafne. Sí, acá Carmen Rosa dice, en el desarrollo se considera que la cultura que vivimos influye en nuestra conducta dependiendo del país y la ideología. Obviamente también, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente, es un factor muy fuerte lo que es el contexto y la cultura, ¿no? El contexto y la cultura. Recordemos que ahora tenemos en nuestro salón. Marlene, ¿me cierras tu audio? Marlene. Marlene. Marlene, tu audio, por favor. Marlene. Marlene Julón, tu audio. Ya, creo que sí. Bien. Entonces, ahora tras eso, ellos a la par traen algún vocabulario, ¿no? Fuera de lo que de repente estamos acostumbrados. Después, de repente, en comidas, que acá en cada región es diferente, ¿no? Si nosotros no, ya nosotros, como adultos, puedo decir, me hablan del paiche y yo sé que es un pez, ¿no? Que vive en el río de Amazonas, pero de repente alguien dice paiche, ¿y qué es eso? ¿No? Entonces yo también puedo agarrar y decir langostinos, y en algún lado me va a decir langostinos. ¿Qué es langostino? ¿No? Entonces, definitivamente el contexto y la cultura tiene que ver, ¿no? De repente por ahí me pueden decir, no sé, chuño, y yo me imagino el chuño que en polvo, que a veces me puedo echar, o después puedo echar a la comida, a los dulces, repostería, pero también sé que el chuño, o sea, si, que es grande, lo cortan como un pan, le meten queso, medio derretido y te lo comes, o sea, es un bocado, ¿no? El chuño. Entonces, hay este tipo de cosas, ¿no?
Si contamos, por ejemplo, si nos vamos al norte y de pronto te dicen, es yuca majada. Majada. ¿Qué es majada? O sea, uno, ¿ah? ¿Qué? O sea, majada. Claro, uno como adulto se acerca y dice, por favor, ¿me puede decir qué es yuca majada? Porque yo no soy de acá, ¿no? Entonces hay este tipo de cosas y definitivamente ese niño me va a decir, ¿no? Plátano majado, yuca majada, porque es un medio, ¿no? Hoy día voy a hacer majado de yuca y el niño ya sabe, voy a hacer majado de plátano y el niño ya sabe, la niña ya sabe. Pero tú que de repente no tienes idea y viajas y de pronto le daré su majado de yuca, ¿quiere con escabechado? Y tú te quedas majado de yuca. ¿Dónde salió eso? ¿No? Entonces, hay eso. Hay todo eso que de una u otra forma va a influenciar. Jessica Cano me dice, su círculo social de los niños influye mucho en su comunicación oral y corporal. Van creciendo, van imitando más, ¿no? Esto de que a veces hay niños que llegan, hasta hoy día justo comentábamos con una profesora que un niño ha empezado a escupir al piso. Entonces, eso es aprendido definitivamente. ¿Dónde lo verá? Bueno, siempre uno llama al papá y a la mamá y el papá y la mamá te dice en casa no hay nada de eso, pero dice, ¿dónde? ¿No? Entonces, también según su entorno social en donde aprenden su lengua materna, ¿no? Dice Daisy, efectivamente. Uno a veces en el hogar, como nos explicaba una de sus compañeras, ¿no? Quiero ¿qué es comida, ¿no? Entonces, ay, es agua, ¿no? Agua, ¿no es agua, ¿no? Ota, pelota. Entonces, hay ciertas cosas que van. Ahora, nosotros obviamente no le vamos a decir al papá, a la mamá, ¿sabe qué, señora? Usted está, ¿no? Eso no me lo emplea porque tu hijo ya habla igual. Tenemos que ir poco a poco hablando con mamá, hablando con papá, para que entiendan, ¿no? Que lo que se busca es que en el aula todos nos entendamos. No solamente un grupo, no solamente él, y de repente la profesora, porque es adulta, ¿no? Y más o menos por ahí dice, ya debe ser esto, debe ser el otro, sino también sus compañeritos, ¿no? Ahora inclusive tenemos a niños de otra nacionalidad, ¿no? Entonces ellos también traen su propio modismo de hablar, también traen sus propias palabras. Nosotras con la jerga, oye, causa, amigo. Pero alguien que viene de afuera te va a decir, pero si causa ayer lo comí. ¿Cómo me va a decir, oye, causa qué? Oye, para comer, ¿qué cosa? O sea, hay todo esto, ¿no? Que de repente lo empleamos en nuestro círculo muy íntimo, lo podemos emplear. Y eso lo tenemos que decir a nuestros niños. Pero para afuera, yo no voy a estar diciendo, oye, causa, ¿no? Yo le podré decir a mi grupo, a mi núcleo, ¿no? De repente a mis amigos, ¿no? De repente por ahí, en vez de flaco, cofla, ¿no? A mí me costó terriblemente, inclusive metí las 4 para variar en el trabajo que tenía mi esposo. De pronto, él siempre me decía, cofla, y yo, cofla. Y de pronto, oye, cofla, por ahí escucho y viene el chico. Y de pronto te presento a mi esposa, ¿qué tal? Mucho gusto, señor Cofla. Y todo el mundo se mató de la risa y yo me quedé, no era, o sea, era flaco, pero todos le decían Cofla. Y yo creía que era su apellido y le digo, mucho gusto, señor Cofla. Entonces, hay todo esto. Tu intimidad, tu grupo, yo pues hago lo que sea, pero ya más allá no puedo hacerlo.
Yo de verdad que me puse roja, hasta me dio, creo que chupaque, porque me puse avergonzada porque no era mi idea, y mucho menos yo soy de avergonzar a las personas, ¿no? Pero con una gana, mucho gusto, señor Cofra, y todo el mundo, ¡guau! Explotó de la risa. Entonces yo inclusive le digo, oye, ¿por qué no me dices que era su apodo? Pero yo que, me dice, yo que creía que tú le ibas a decir señor Cofra. Pero ¿qué le iba a decir, señor? No, como todo el mundo, Cofra, Cofra. Bueno, yo, señor Cofra, le mandé, que creía que era su apellido. Entonces, hay esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y decirles a nuestros niños. Es decir, en mi casa, bueno, ¿no? De repente, como cuando fuimos a Piura, le doy en mi potito, nos ofrecían la chicha de jora, ¿no? Y total, nos dice, pues nos fuimos a una picantería en Catacaos, y de pronto nos preguntan, ¿no? Estábamos sentados ahí un grupo de, bueno, de docentes que fuimos por allá, y en eso dice, le doy en mi potito, y los docentes, o sea, los profesores hombres voltearon, diciendo, ¿qué? Y claro, una que otra que sabíamos, ay, estos, oye, no es, o sea, porque, o vaso, ¿no? Decía así, vaso o mi potito. Entonces los hombres se quedaron así, yo digo, dice, ¿qué potito es esto? Y le mostraba, como que ahí había canchita en uno de esos. O sea, hay todo este tipo, ¿no? Que podemos malinterpretar, ¿no? Por eso, por ejemplo, en Puerto Rico, tú no puedes decir quiero un arroz con pato, porque para ellos pato es el homosexual. Entonces, si tú dices arroz con pato, ¿significa qué cosa? Arroz con un maricón ahí metido, un homosexual. No, se espantan, ¿no? Y yo le digo, si supieran que nosotros comemos arroz con pato en Chiclayo y pagamos una fuerte suma porque quién no quiere comer pato, ¿no? Entonces, para ellos no, o sea, para ellos tú le dices pato y se quedan, pero así, estupefactos, ¿no? Entonces, hay todo este tipo de cosas que más, o sea, si hay la experiencia de salir del Perú, nosotros lo tenemos que tomar en cuenta. Y siempre es bueno saber, o sea, algo siquiera de jerga para no meter las cuatro, ¿no? Para no meter las cuatro. Marianela, ¿quieres dar tu opinión? Sí, con respecto a en la vivencia de los niños, por ejemplo, cuando el niño pequeño se cría con los abuelos, el niño también aprende mucho de los abuelos y los modales, hasta las formas de comer, la forma de hablar, ¿no? Lo digo por experiencia porque mi nietecita vive con su abuela paterna, de parte de su papá, y yo le hago una pregunta y ella me contesta como que fuera una niña a veces de 7 años, ¿no? Pero son las palabras de la abuelita que le enseña. Exacto, exacto. Imitan. Eso, sí, imitan. ¿Eso es bueno o malo para su No, dentro de aprendizaje? todo es bien, es bueno. No, yo creo que todo es bueno. A medida, vuelvo a repetir, o sea, tú en tu círculo, lo que quieras, ¿no? Pero fuera de él vas a tener que también adaptarte, ¿no? Pero dentro de todo, todo es bueno y todo es factible, ¿no? Qué bueno que de repente, claro, que de repente por ahí alguien la vaya a mirar mal, porque de repente, cuando todo el mundo dice hola, ella de repente dice, buenos días, buenas tardes, hasta luego, y alguien va a decir, ¿y esta qué tiene? ¿No? Porque está repitiendo lo de la abuela. Pero dentro de todo, efectivamente, que no haya lisura, que yo inclusive cuando llegan niños con lisura, y me dice, mi papá lo dice, mi tío lo dice, yo les digo a las mamás que hablen lisuras y le digan, conmigo que te acepto, ¿no? Con tu papá, con tu tío, con tu padrino, las lisuras. Pero en el colegio, delante de tu profesora o delante de tus compañeritos, no. ¿Sí? Porque su contexto es así, ¿no? Hay sitios que realmente mencionan unas no lisurotas, pero lisuras como si fuera cualquier conversación, ¿no?
O sea, meten ahí como yo le digo, su rocoto con su pimiento, ¿no? Con su pimienta, y bueno, pues pero es en su ambiente, ¿no? A la escuela no van a llegar con esa pimienta, con ese rocoto, no, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en el colegio ya tenemos normas. Y eso no es común porque la gente en la calle no va a estar repitiendo, todos no hablan lisuras. La mayoría ahora habla de lisura, es una cosa, pero no todo. Y normalmente esas lisuras se lo dicen en amigos, ¿no? En amigos, no en... Otra Sí, pregunta, disculpe. Por ejemplo, hay papás que saben que los niños son capaces de aprender muchas lenguas. ¿Es correcto que un niño a temprana edad pueda aprender varios idiomas? mira, Inglés, francés, algunos que, bueno, que los quieren mira, una avanzar. cosa es hablar, y otra cosa es entrar al idioma, ¿no? ¿Por qué? Porque cada idioma tiene su gramática. Y yo te voy diciendo, dentro de las gramáticas, la peor de las gramáticas, la más difícil, es el francés. Hablar es una cosa. Y si quiere el niño que hable inglés, francés, ruso, alemán, lo que quiera, hablar, ¿no? Pero ya la escritura es otra cosa. Ahí entra la parte ortográfica, la parte gramatical, y ahí sí no es recomendable. Creo que lo más recomendable, siempre he escuchado, que es el inglés, ¿no? El inglés lo enseñan desde children, lo que le llaman children chiquitos, creo que a partir de los 5 años, y hasta, o sea, creo que viene children, junior y ya adulto, ¿no? Puede ser, pero lo que pasa es que cuando son pequeños, tienen todo lo que las habilidades mentales muy a flor de piel y para ellos les es fácil, ¿no? De ahí que tenemos que muchas parejas binacionales, el niño aprende castellano y chino, inglés y chino, no sé, francés y castellano, ¿por qué? Porque entra por acá. Nosotros no aprendemos a hablar diciéndome, acá mírame, acá dice ma y acá. Entonces cuando quieras decir mamá, tienes que poner mamá, o sea, tienes que hablar así. No, nosotros aprendemos a hablar porque escuchamos. Como todo el mundo me está diciendo acá, imitamos. Entonces, hablar es una cosa, pero la enseñanza pura es otra cosa. Y el francés es el más difícil en la parte de redacción y ortografía. No, pues el cable, bueno, pues si tienes dotes y dices que sí, bueno, pues, ¿no? A partir de los 5 años, porque no aceptan antes el inglés, ¿no? Claro, en los jardines particulares le enseñan inglés desde los 2 años, creo, pero son palabras, pues, esenciales, ¿no? El good morning, el bye, el hello, ¿no? Y los colores. Pero de ahí a aprender un idioma para utilizarlo para una comunicación, no. No, porque primero que aprenda su idioma, ¿no? Y después, porque nuestro idioma también es muy, muy complejo en su gramática, ¿no? Eso es diferente. Que hable. No le vuelvo a repetir, hay muchos hogares en el extranjero y acá mismo que el papá de repente, no sé, es portugués y la mamá es peruana, habla castellano y el niño, sus hijos, ¿no? Entienden los dos y hablan los dos, ¿no? Y hablan los dos. Es más, a veces esta conversación es en casa y ya afuera es donde están radicando, ¿no? Eso es lo que pasa con los chinos. Cuando, bueno, eso les digo hace tiempo, porque ahora no sé cómo estará. En el colegio siempre teníamos chinitos, siempre teníamos chinitos. ¿Y qué era? El chinito me hablaba bien el castellano, ¿no? Pero con su dejito, buenos días, buenas noches, chao, profesora, una cosa así. Pero cuando venía el papá y yo aprovechaba porque tenía que pedir algo, tenía que decirle algo, él me escuchaba y le traducía. El papá no hablaba castellano.
El hijo hablaba castellano y era su intérprete, su modo de comunicación, ¿no? O el cocinero, pero no el cocinero que cocina, sino el que picaba todo. Él venía y él le decía, por favor, dígale que el libro, que lo forgue, ya, y le traducía, ¿no? Le decía. O sea, en este tipo de esto, de cambiar de país para subsistir, qué sé yo, rinde tras eso. O sea, en el núcleo hablaban chino, pero fuera de ahí hablaban castellano. Entonces, es eso. Ni la enseñanza de otro idioma, no hay nada como la práctica y no hay nada salvo que el papá y la mamá hablen inglés perfectamente y igualito, pues le enseñen el inglés y le digan acá, pero afuera es castellano. ¿Cómo estamos? Igualito con el francés. Ese es el error, Miss, que le quieren que el niño aprenda, pero los papás no saben nada. Entonces... ¿Con quién va a practicar esa niña o ese niño? Porque normalmente, vuelvo a repetir, cualquier idioma es la práctica. Cualquier idioma es la práctica. Y tú ve a cualquier institución, bueno, acá en Lima te hablo del INA, del británico, de la Alianza Francesa, del Deutsche Alemán, y tú entras y desde el portero te habla el idioma, porque te tienes que acostumbrar auditivamente a esas palabras. Entonces, si es un pequeñito, ¿qué pues? En casa, en el colegio o donde estudie, sí, y en casa, ¿quién le va a apoyar en eso? No va a haber apoyo. Entonces, al menos el papá o la mamá algo tienen que aprender. Pero ¿cómo voy a exigir algo que yo no puedo? Recordemos, yo sé, y ese sí, yo sé de que a veces nosotros nos proyectamos en nuestros niños, ¿no? Lo que de repente quisimos que nuestros padres hicieran con nosotros, lo hacemos con los niños. Pero tampoco no hay que exagerar, no hay que exagerar, ¿no? Hay que ir viendo hasta qué posibilidades. Yo les digo, porque yo tengo una amiga, bueno, ya ahora su hija ya está casada, tiene hijos, pero mi amiga le metió desde creo que los 3 o 4 años al ballet, que en esa época costaba enseñarles ballet. Y el ballet, ay, me lo tengo que llevar a hablar. Ay, me lo tengo que llevar a hablar. Ay, llegó a los 16 años y supuestamente la niña rendía y querían pasar a la escuela de bailarinas, ¿no? O sea, de ballet. Y la chiquita ya se rebeló y dijo, yo acá he estudiado porque tú me has mandado, pero a mí no me gusta nada de eso. Y menos estudiar. No, yo no quiero nada. Ahí está. Ahí está, la mamá todavía, ay, quiero una hija para que aprenda ballet, porque ella nunca aprendió ballet. Siempre nos proyectamos, ¿ah? Sí, Giovanna. Giovanna, no a Mani. Sí, Miss, buenas noches. Buenas noches, Giovanna. Miss, entonces, o sea, ¿qué serían en todo caso en colegio nacional? No se dicta lo que es el curso de inglés, pero en colegio particular sí lo dictan, entonces. Mira, el gran engaño que nos damos que en los particulares se enseñan inglés es un gran engaño, Giovanna. Para que tú aprendas un idioma, estoy diciendo, tiene que haber práctica. Ok. ¿Qué pasa en los colegios grandes? Bueno, acá llamámosle una Inmaculada Corazón de María, de repente ¿cómo se llama esto? Las Carmelitas, Santa María Reina, Los Álamos, colegios realmente grandes, particulares, que enseñan inglés, llevan cursos en inglés. Es decir, la profesora entra y desde que entra habla inglés. Y los chicos van razonando en inglés. En colegios que no son de ese tipo de categoría, lo único que te van a enseñar a ese niño es vocabulario. De repente, por ahí una que otra frase. Pero realmente cuando uno enseña un idioma, tiene que haber eso.
tiene que haber, y eso de que ahorita están con toda la idea que la profesora de inicial ya debe de llevar ciertos cursos de inglés con los niños, ¿no? Pero, como estaban comentando por ahí, si el papá y la mamá no saben ni decir pollito, chicken, ¿qué les voy a...? Pero bueno, pues el Estado manda, el Estado lo daremos, pero hay esto. Así que tú, si quieres, llévalo tú, pero no creas que ese niño va a aprender. No creo que ese niño aprenda. A no ser que el colegio tenga un convenio, pues, con algún, realmente, no sé, un británico, un norteamericano, ¿no? Uno de esos grandes instituciones de enseñanza de inglés que terminando ellos puedan dar su examen y tengan su diploma, ¿no? Que saben inglés. Igual el francés, igual el alemán. Pero mientras tanto, en colegio A, B, C, D, cualquiera que por ahí dice, y enseñamos inglés. Enseñarán, vuelvo a repetir, palabras, frases, pero no hay más que eso. Cuando tú quieres realmente hablar en inglés, tienes que pensar, en otro idioma, no solamente inglés, tienes que pensar. Y si tienes que pensar, te tienen que dar las posibilidades que tú hagas ese pensamiento, ¿no? Sí, Sarit. Buenas noches, Miss. Buenas noches. A todo esto, escuchando, pienso que las docentes deberían tener adicional a todo lo que se está estudiando, un idioma nativo, o sea, una lengua nativa para poder llegar más a los niños, por ejemplo, que vienen de muchas costumbres, ¿no? Ya sea sierra, selva, y creo que se debería, ¿no? No sé si existe, pero yo pienso que sí debería ser como un curso adicional o Sí. debe estar dentro de la carrera. Sí, efectivamente, ¿no? Eso es lo que se estaba luchando y justamente lo que a mí me comentaban era que dentro de los exámenes de nombramiento habían chicos y chicas que estaban para un puesto pues muy lejos, ¿no? Y entre ellos era el hecho que cuando hubo la entrevista, el chico hablaba o sea, en ese dialecto, ¿no? Sea aymara, sea quechua, sea cheninca y todos los derivados, ¿no? Y que decía, pues yo quiero ser nombrado, pero me quiero ir a mi pueblo, porque ahí no hay profesor, ¿no? Y por eso en tu currícula ves, ¿no? Se expresa oralmente en su lengua materna. Antes como que se cortaba. O sea, llegaba un profesor que no sabía nada de quechua, por decirte que es lo único, bueno, lo que más se me acerca a la mente, e imponía a esos niños, o sea, que te entiendan en castellano. Ahora no, es el profesor que llega con quechua y le habla en quechua, porque esa es su lengua, ¿no? Ahora que luego este niño aprenda a expresarse en castellano, esa es otra cosa, ¿no? Es como lo que ahorita estamos conversando. Si el niño luego se expresa en inglés, en francés, en alemán, esa es otra cosa. Pero acaba de encontrar lo que es la lengua castellana. Y es lo que está pasando porque acá en Lima hay un sitio en donde llegaron todo un montón, hay un montón de chipivos, ¿no? Estos que se visten con sus túnicas y todo lo demás. Y ahí hay 2 profesores, de primaria y de secundaria. Sin embargo, no hay de inicial. Pero ellos hablan chipivo y hablan en su lengua. Porque lo que se trata es de que la lengua materna, lo llamamos, siga predecediendo, no la extingamos. Y claro que si yo soy una de las primeras que siempre digo, yo hasta el día de hoy digo, tengo que aprender, bueno,
Modestia aparte, yo te hablo inglés y francés, pero yo todavía digo, tengo que aprender quechua, tengo que aprender quechua, y de verdad que me falta, ¿no? Pero sí, o sea, no hay nada mejor que comunicarte con la gente en su propio idioma, en su propio idioma. Y por supuesto, pues, ¿no? Si vamos a, sea sierra o sea selva, aprender, ¿no? El dialecto, ¿no? El año pasado, el semestre pasado, antepasado, había una chica de la selva y presentó, justo en comunicación, y presentó un trabajo en su lengua y cantó una canción maravillosa que después nos dijo de qué se trataba en su lengua y yo decía, pues, wow, qué rico, qué rico, qué rico. Esto debe ser, así debe ser. O sea, porque yo hablo castellano, pero mantengo mi lengua. Tengo mi lengua. Y que hablen el quechua, bienvenido sea. Bienvenido sea. Yo, por ejemplo, he tenido muchos años atrás dos profesoras que hablaban en el coche y toda la vida decíamos contra el lagarto, ¿qué estaban hablando? Pues se mataban de la risa. Entre ellas hablaban quechua, ¿no? Pero claro, con los chiquitos ya normal. Y nosotros decíamos contra el lagarto, ¿qué nos estarán diciendo? Pues se reía. Nos estarán hablando de nosotros, ¿no? Y ya, pues con el tiempo le decía, ya, cállense la boca, ¿qué estarán hablando? No, estamos contándonos esto, o sea, hablaban su quechua. Porque las dos eran de Puquio, creo, de Puquio, de Ayacucho, Puquio, y hablaban su lengua, ¿no? Ya cesaron, pero eran dos que nos matábamos de la risa porque cuando... Y nosotros, contra el lagarto, así, o si no decía, ay, botellita de gelés, que todo que salga al revés. Oye, ¿qué cosa? No, no estamos hablando de ustedes, ni estamos hablando mal, sino que estamos conversando cosas de nosotros. Ah, ya, pues no. Así que hay todo eso, ¿no? Bien, Yolanda, ¿querías intervenir? Buenas noches, Miss. Sí, Yolanda. Sí, Miss, quería acotar un poco, de la idioma materna que estamos hablando. Yo soy de Ancash, hablo quechua, pero no sé escribir muy bien quechua, como usted dijo, no francesa. Podemos hablar, pero escribir difícil. Igual, quechua hablamos, sabemos hablar bien, pero para escribir es difícil, no hay que llevar un curso. Exacto. Sí, es muy bonito nuestra quechua. Uy, los chistes a lo menos te hacen reír más en ¿no? quechua que en castellano. Sí, ¿no? Sí, yo me acuerdo de lengua mire materna que el que tengo. quechua es distinto el de Huaraz que el del Cusco y que del ayacuchano. No es el mismo. Algo así yo entendí. Muy No es diferente. el mismo. Es Quechua quechua, central. pero tiene ciertos dialectos diferentes uno del otro, ¿no? Y ella sí, pues, algo así nos decían, porque se reía. No estamos contando chistes en quechua. Y ella decía, justo uno de ellos, Marina, decía, pero cuenta, pues yo le decía, no, ustedes no van a entender, porque es rico en quechua, pero en castellano pierde En todo el... quechua es más rico, es verdad, sí. Y Sí, ella Miss. siempre nos Ya cuando tú cuentas en castellano, haces tu chiste en castellano, ya no es para reírse, no, ya cámbialo, sí. A ver, sí, Cámbialo. claro que sí, sigan haciendo, sigan practicando, no lo eliminen de su modo de hablar, sigan ahí, enseñen a sus hijos. Es que nosotros no podemos extinguir, no podemos extinguir, no lo podemos extinguir. Al contrario, porque nuestra lengua, realmente de todos es nuestra lengua materna, de todos, sino que obviamente en zonas se quedaron y en otras zonas no. Por ejemplo, Miss, también los insultos duelen duelen más en quechua. ¿Perdón? También los insultos duelen más en quechua. Así dicen, ¿no? Bueno, no me hablen de insultos, háblenme de chistes nada más. Pero sí, yo sé. Yo les digo, inclusive cuando a veces hacía la directora algo, que teníamos una directora media, de pronto las 2 horas, a la miércoles la mandaron a la estratosfera, dio vuelta y cayó de nuevo la señora, decía yo, qué miedo cuando estas dos se cruzan, qué miedo. Y ahora último, porque ya son cesadas, perdón, jubiladas,
ya cada uno tiene su edad, nos reunimos y volvieron a hablar en quechua y nos mataron de la risa. Ustedes no pierden la oportunidad, es que pues así nada más no se habla con alguien quechua, pues no, decía. Y se sentaron juntos y estaban, Dios mío, ustedes qué barbaridad, no pierden su costumbre, jajaja, se mataban de la risa. Y a veces sí, pues nos decían de qué significado, qué era lo que decían, ¿no? Pero ella misma decía, cuando lo traducimos, pierde la esencia de lo que es, ¿no? Pero bueno, ok, bien. Miren todo el paseo que nos hemos dado con una sola pregunta. Y dejamos nuestro pobre, es ahí. Bien, entonces sí, Pero efectivamente. es bueno, Miss, que nos explique, también nos enseñe cosas que usted conoce. Muy bueno, Miss. Gracias. Bueno, obviamente ya sabemos lo que es el contexto social, ¿no? Es toda aquella realidad afectada por la vida humana en sociedad, ¿no? Que al coincidir en el espacio y el tiempo constituye el entorno que rodea o engloba a cualquier objeto, agente, acto o hecho. Es decir, en la configuración de la sociedad en el momento histórico en que un hecho se produjo, o el que en una organización opera, o en que un individuo vivió su vida. Contexto social es todo, al final es lo que nos rodea, ¿no? Bien, tipos, obviamente, ¿no? Tenemos lo que es la clase social, es decir, el lugar que un individuo ocupa dentro de los estratos de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues acá sí tenemos bastante. Antes, mucho antes, ¿no? Hablábamos en la época colonial, hablábamos de la clase alta, que eran todos los virreyes, subvirreyes, todos ellos, reyes, virreyes y los derivados, y la clase baja, que estaba conformada por los esclavos. Luego, con el correr de tiempo, fue pasando y se fue ganando muchas cosas, como la libertad, los esclavos dejaron de ser esclavos, pudieron empezar a estudiar, y empezaron estos de estratos, ¿no? Alta, media, baja. Pero en el día de hoy, no solamente hablamos de alta, media, baja, alta, media, alta, baja. Media alta, media baja. Cada uno de esos estratos tiene sus subestratos, ¿no? Que más que todo está considerado por el tipo de repente, económico que tiene, ¿no? La alta siempre va a ser la alta, ¿no? Que por familia va de generación en generación, van jalando. Van jalando, son esos, los 10 cansecos, de la piedra, de esos apellidos, normalmente son de la alta, vienen de muchos años atrás, los Billinghurst, ¿no? Que van, los Lincoln, que van trayendo, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos el alta media y el alta baja, que están considerándose aquellos grandes, de repente, inversionistas, aquellos que de repente productores, y estamos hablando en lo que es madera, ganado y textil, ¿no? Van ganándose un puesto en ese estrato alto, ¿no? Y bueno, pues la media es normalmente la que todas estamos, creo, ¿no? Y bueno, la pobre, o sea, la baja es realmente la pobre, ¿no? La persona que no tiene mayores recursos, ¿no? Y yo de verdad de que abrí los ojos con eso de pobreza cuando empezaron a decir que los de economía baja, no sé cómo era, para sacar el DNI, ¿no? No tenían por qué pagar. Y yo en esa época estaba pasando por un momento feo económicamente. Ya, pues, de frente me dijeron, ¿dónde vive? En Lima. Y no, estamos hablando de Andahuayla, de no sé qué. Que yo no soy pobre, señora, vaya ahí para que vea lo que es pobreza, ¿no? Entonces, ahí es, ¿no? A veces dicen, ay, no, yo soy de un estrato bajo,
Y voy a las casas, y pucha, tienen un televisor de 80 pulgadas que parece pantalla de televisor, ya no me digas pues que le baja, pues eso no baja de cuánto, ¿no? O tienes un Apple, un celular que no baja de cuánto tampoco, ¿no? Entonces, hay esto, ¿no? La situación sociopolítica, en la medida en que el balance de poderes de una sociedad pueda determinar el modo en que un evento ocurra, ¿no? Esto hablamos de los poderes políticos. ¿Qué partido está arriba? Es decir, ¿qué partido está en el poder? Entonces tienen un poder. Y obviamente el contexto, la gente que está por ahí va adquiriendo nuevas costumbres, nuevas, de repente, modo de vida que antes no lo tenía, ¿no? El imaginario colectivo, o sea, los discursos que circulan más frecuentemente entre los medios de comunicación y la propia ciudadanía, forjando en su recorrido ciertas maneras de pensar y de sentir, ¿no? Eso más que todo lo vivimos cuando hemos estado en pandemia, ¿no? De pronto veíamos muerte y muerte y muerte. Ay, Dios mío, yo acá no, porque no tengo plata, no voy a conseguir oxígeno, y al no conseguir oxígeno me muero, ¿no? Entonces yo no tengo plata para comprar un balón, para comprarme oxígeno, y yo ya no, pues no tengo ese poder económico y voy obteniendo. Sin embargo, el señor que tenía un taller que nadie le daba bola, porque tenía sus 3, 4 tanquecitos de oxígeno que le servía para, ¿cómo se llama?, mezclarlo con su soldadora, con sus cosas, empezó a tener así poder, ¿no? Y empezó a vender sus balones y empezó a vender y ¡fum! Subió. La idiosincrasia nacional, que equivale al temperamento colectivo o el modo tradicional acostumbrado de hacer, pensar las cosas en una sociedad determinada, ¿no? Esto que nosotros muchas veces, y yo de verdad que discrepo mucho esto del choleo, ¿no? Hay gente que te cholea, pero te cholea por cariño, oh, de cholita, ¿no? Pero otros voltean, solo tenías que ser, ¡ala! De verdad que tengo ganas a veces hasta de pegarle, ¿no? O sea, esa idiosincrasia que entre nosotros mismos nos apuñalamos, ¿no? Nos apuñalamos. Entonces, eso obviamente también tiene que ver en los estratos, también tiene que ver en el contexto cultural. Y lo que es cultura, ¿no? La cultura es el cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Con origen en el vocablo latino cultus, su definición ha sido mutando a lo largo de la historia. Desde la época de la época iluminismo, la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. Y esto tiene mucho que ver, ¿no? Porque realmente la cultura no va tan solo, ay, qué culto ese hombre, porque habla bonito, va más allá, ¿no? Es cultura que tú no botes un papel en el piso, que tú no escupas, que el hombre no miccione en la calle, eso te habla de cultura, eso te habla de cultura, o sea, el culto no es el que tiene plata, el culto es aquel, ¿no?, que cultiva su espíritu humano. Y yo no me voy a exponer en la calle, ¿no? El culto es ese, el que sabe de repente comportarse en determinados momentos. Ese es el culto. Y no necesito tener plata para ser culto. Otra definición establece que la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que posee un individuo. Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo. A través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones, ¿no? El ser culto no es aquel que va a la ópera
que va al teatro. No, el ser culto significa algo más, ¿no? Y no hablamos de educación, porque yo creo que a todos esos hombres que a veces sobrinan, miccionan en la calle, les han dicho, pero bueno, pues para mí es más fácil eso, ¿no? Entonces, hay eso. A mí lo oculto, uno dice, ¿yo qué voy a estar en ese plan? Cultura no es estar arrancando pues un árbol para que entre mi carro y se estacione en el jardinera que existe al frente de mi casa. Eso no es cultura, ¿no? Entonces, hablemos claro. Y vuelvo a repetir, para ser cultos no necesitamos tener dinero. En esto de cultura, según el enfoque analítico que se siga, la cultura puede ser clasificada y definida en diversas maneras. Por ejemplo, hay estudios que han dividido la cultura en tópico, que incluye una lista de categorías, histórica, la cultura como herencia social, mental, complejo de ideas y hábitos, estructural, símbolos pautados e relacionados y simbólica, significados asignados en forma arbitraria que son compartidos por una sociedad. ¿Estamos? Bien. Entonces, hablamos de este contexto y ahora unimos los dos, el contexto cultural. Entonces, el contexto cultural abarca los discursos de una sociedad, ¿no? Produce, o sea, el modo de pensar que la sostiene, pero una cosa no puede darse lógicamente sin la otra, dado que las sociedades responden en gran medida a sí mismas y a sus propios impulsos. Ese patrón mental colectivo que la sociedad maneja, es posible diferenciarlos como la práctica y la teoría. Sin embargo, también podemos referirnos al contexto cultural como sinónimo del contexto educativo. ¿Okay? Es que van de la mano, efectivamente van de la mano, ¿no? El contexto y la cultura van de la mano. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, y siempre le tomo de ejemplo, porque no por discriminación ni nada, pero lo que hay en el Agustino, casi toda, creo que son, no sé cuánto, porque en tiempo de pandemia salían ellos a decir que ahí no llegaban las vacunas o no sé qué cosa. Son miles que viven en el Agustinos, estos achenincas, y viven con sus propias costumbres. Y se curaron muchos de ellos el COVID con sus hierbas. Entonces, hablamos de su contexto cultural. Ese contexto que le rodea. Estos niños, estas niñas, estos jóvenes siguen en ese ambiente. Saben que van a tener que salir y van a tener que cambiarse esa ropa afuera. ¿No? Si quiero yo trabajar en algo más, tengo que cambiarme y salir afuera. Pero, ¿no? O sea, su contexto cultural es otro. Es otro. La interacción, ¿no? Del contexto social es el lugar en el cual el niño interactúa con otras personas por medio del lenguaje. Contextos como el mostrador de un almacén, una reunión familiar, el aula o un picnic en el parque brindan oportunidades para que el niño aprenda sobre las relaciones que tienen entre sí las personas, ¿no? Es el hecho a veces de lo que mucho se habla, sobre todo acá en la costa, ¿no? Que cuando van a la playa, hagan con sus ollas de comida. Y no es desprecio, no es discriminación, pero ¿cómo voy a llevar una olla de comida a la playa con la arena, con el mar? O sea, para mí eso es ilógico. Para mí eso es ilógico, ¿no?
Pero ese es su contexto, pues. Ese es su vacilón de estas personas de llevar su olla, su arroz con pollo, con su papa a la huancaína, ¿no? Y comerlo en la playa. Y yo digo, ¿no es más lógico mejor tener 3, 4 tuppers, 5, 10 tuppers, y en cada tupper su porción de comida, y comen, ok, ahí dejan el hueso, ¡plac!, lo cierran y lo devuelven a la casa, y en la casa botan los huesos, que traer un hoyón y estar ahí repartiendo. Sí, para mí no me parece lo más lógico, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, esto es, pues, ¿no? Y de repente vas al parque y en el parque ves, no sé, de repente mamis que llevan su canchita ya en su bolsita, ¿no? Ese es su contexto, ¿no? Y ahora que hay más posibilidades de libertad para entrar a los cines ya con tu bolsa de canchita, creo que hasta la gaseosa te permite, ¿qué es su contexto? O sea, eso es lo que estoy enseñando a mi niño. Yo voy al cine y ya voy con mis bolsitas de canchita. Ya voy al cine y me voy a Plaza Vea o a Metro, que está por ahí, compro mi gaseosa y me lo llevo. Entonces, eso es lo que estamos enseñando. Eso viene a ser su contexto, ¿no? Los domingos, antes eran los almuerzos familiares los domingos. Era pecado si tú no ibas a un almuerzo familiar. Se encontraban los abuelos, los tíos, los primos, que ustedes saben que la familia es el primer, ¿no? El primer contexto social que tiene un niño. Pero bueno, ahora bajo las circunstancias de trabajo, que el trabajo te ponen a trabajar un domingo y todo demás, ya no existe eso. Pero ese era el contexto, pues ese era una mesa grande, la abuela tenía una mesa inmensa, en donde se sentaban los hijos, los esposos, los nietos, de todo. Íbamos a comer a la casa de la abuela a veces cocinaba, todas las hijas se metían a la cocina a ayudar. Ese es el contexto. Ese es su contexto. Algunos ahora, de repente no mantienen eso, pero los cumpleaños sí. Hago mi parrilla, hago mi caja china, ¿no? Y ese es su contexto, pues el niño va a ir viendo, ¿no? El humo, sintiendo el humo de la parrilla, ¿no? De la caja china, cómo suena la chuleta, ese es su contexto. Y va variando, y va variando, y va variando, ¿no? Yo empecé con la televisión en blanco y negro, y ahora pues tengo los televisores inmensos, LED, hay algunos picture and picture que se ven los canales separados. O sea, ese es el contexto, ese es su contexto, ¿no? Algunos lo podrán tener, otros no, ese es el contexto, ¿no? Hay muchas familias que tienen un televisor en la cocina, porque la mamá mientras que cocina quiere escuchar o quiere ver, tiene su televisor en su cuarto, en el otro cuarto, en la sala, ese es el contexto. Otros dirán, no, yo por de verdad, yo en el cuarto no acepto el televisor porque el televisor en un cuarto no me va a hacer descansar. Si quiero ver televisión, lo veo en la sala, terminó, pero mi hijo sí. Entonces, ese es su contexto. Entonces, hay esto, ¿no? Esta interacción va a ser continua y de acuerdo, como dice, en un tiempo y en un lugar, ¿no? Va a ir cambiando. Antes mostrabas tu cultura cuando el papá, perdón, los señores andaban con gorro de copa, su corbata, ¿no? Su terno. Ahora, ¿quién anda con corbata? Pero con la justa tienen una corbata, un terno y una camisa para presentarse para los trabajos, porque de ahí nadie anda con corbata ni camisa, a no ser que, bueno, pues no, trabaje en alguna entidad que sí te requiere, ¿no? Pero antes era el común derivador que el hombre usaba camisa, ¿no? Esos polos piquet de cuello, ¿no? Esos utilizaban los hombres. Esas guayaberas, yo no sé si alguien sabe cuáles eran las guayaberas, que eran unas camisas, ¿no? Eran unas camisas que tenían 2 bolsillos y cuello.
¿no? Las guayaberas. Mi padre tenía de todos los colores guayaberas, porque eso se ponían. Ya no se ponían corbata, pero sí se ponían Era la camisas. elegancia de ese tiempo. Exacto, ¿no? Y uno decía, oh, mira, ¿ves, no? Pero ahora ya no, pues, ¿no? Antes, no, un hombre toda la vida lo veías con colores, no sé, plomo, marrón, negro, azul, oscuro. Ahora tú ves a hombres con rosado, fucsia, lila, ¿no? Yo entre mí digo, Dios mío, mi abuelo se levanta de muerto y se vuelve a morir de ver a los hombres, porque mi abuelo toda la vida ha sido muy macho. Miss, una bromita, disculpe. Sí. Me hizo recordar cuando era niña, mi mamá le compraba camisas guayaberas a mi papá y se veía bien elegante, pues, ¿no? Y después cuando mi papá saca los pies del plato, mi mamá lloraba, ay, ¿para qué le compré las guayaberas de verlo bien vestido? Se lo llevaron. Sí, de esos hay, ¿ah? De eso hay, sí, es verdad. Pero como digo, eso era, o sea, por eso dice que va en el tiempo, en el lugar y en el contexto debido. O sea, esas guayaberas ahora tú te las pones, creo que ya ni hay. Creo que ya ni hay, no veo, ¿no? Pero ya pasó, pues, ya pasó. Esos, esos peinados de nosotras, las mujeres rococonas que venían acá con unos moñazos, ya pasó esa época, ¿no? Y antes decíamos, uy, qué culta, porque la señorita venía con sus guantes, con su carterita, su gorrito, ahora que va a utilizar eso. Entonces, eso es un contexto. Usaban la ropa engomada, ¿no, Miss? Con almidón. Claro. Uy, esas camisas tenían que quedar. Sí. Tiza, como decía. Exacto. Exacto, y ese blanco era más blanco que de lo que compraron, creo, ese blanco. Yo como digo, Dios mío, mi abuela me ve mis polos blancos, que no lo utilizo así nada más, salvo para el colegio, y mi abuela ya me hubiera mandado ¿cómo se llama? A lavar, a hacer mi hervido, la mierda, mi abuela era así, ¿no? Lo blanco era lo blanco. Tenía que quedar más blanco de lo que normalmente es. Entonces, ¿qué? Ahora yo, Juan, lo meto en la lavadora, ya máximo le echo ese quitamanchas y hasta qué voy a estar haciendo esto. Ahora rayar el jabón, ponerlo hervir, meter ahí la ropa, darle vuelta, vuelta, vuelta hasta que hierva, sacarlo, volverlo me quedo Y ahí. antes lo hacían todo a mano, ahora la lavadora. Ahora la lavadora. Bendito sea el que creó la lavadora y la rosera. Para mí son los que teníamos que ponerlo en unas estatuas, pero bien arriba, bien arriba. Porque Son de verdad mano que derecha, Miss. exacto. Son los que nos han acomodado mucho la vida, sobre todo en las mujeres que trabajamos, ¿no? Y somos amas de casa. ¿No? Pones tú tu ropa, te vas, regresas y está lavado, Juan, lo cuelgas y ya está, ¿no? Es todo eso. Bien, entonces esta influencia, tiene una influencia, obviamente, ya lo hemos aceptado, ¿no? El contexto es tan importante en la comunicación que debería ser lo primero a analizar al escuchar hablar a una persona, partiendo desde las diferencias culturales y llegando a las variaciones presentes en un mismo lenguaje. Dentro de un mismo país, es evidente que aquello que para uno es correcto, para otro no puede ser, ¿no? Hablando esa experiencia del arroz con pato, ¿no? Entonces, o sea, para mí, normal, para el peruano, tú le dices arroz con pato, y yo arroz con pato, pues, ¿no? Pero te digo, tú vas a Puerto Rico y en una de esas te preguntan, ¿y qué comía en el Perú? Arroz con pato y un poco más y se desmaya, se desmaya. Entonces ahí ¿Y cómo dicen a Miss? ¿Y cómo le dicen ese plato? ellos no comen pato. Ellos no comen pato. Lo que hay allá, porque Puerto Rico es una isla, no comen pato. O sea, ellos pues, entre lo que se habla, el ceviche, o sea, lo tradicional, lo que ellos saben, ¿no? Y por ahí, pero deben tener otra comida, la causa, arroz con pato, casi se desmayan. Casi se desmayan. Porque el pato es el maricón, pues, el homosexual. Entonces, ¿cómo se va? ¡Ay! No.
se morían, así, ¿no? Y otra de las cosas también que ellos no ponen, así como nosotros, cuando vamos a un camposanto, ¿no? Están los nichos uno encima de otro. Se rompen la cabeza ellos, porque dicen, ¿cuándo? Porque Dios supuestamente te dice, ¿no? Jesús dice, y ¿cómo es? Y volverás a ser polvo, porque polvo eres. Polvo eres y polvo volverás. Volverás a ser. Entonces el polvo tiene que estar en la tierra. ¿Y qué hace ahí en el nicho 14? Se mueren ellos. Dicen, pero no entiendo cómo ponen un cuerpo arriba cuando tienen que estar abajo, porque allá todo es abajo, todo es en tierra. Nada, tú no ves ningún, ¿cómo se le llaman estos? Ya hasta me he olvidado, bloques, ¿no? Donde van, ningún cuartel. Pabellones. Pabellones, cuartel de nicho. No, tú no ves, todo está abajo. Todo es un camposanto, por eso. Todo está abajo, todo está abajo. No hay nada, nada. Se tiran de las mechas y dicen, pero ¿y cuándo va a bajar ese hombre? Pero no, no, es en tierra me tienen que enterrar a mí. Y es que son su contexto, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Ese es su modo de pensar, ¿no? O en ese contexto creció, ¿no? Entonces no se le viene la idea cuándo va a bajar el polvo y se va a quedar en la tierra, pues, no hay modo, ¿no? Entonces, como dicen, ¿no? Dentro del mismo país es evidente que aquello que para unos es correcto, para otros no puede serlo, ¿no? Lo que hablaba del potito, ¿no? ¿Vaso o le doy mi potito? Así dijo la chica. ¿Vaso o le doy mi potito? Bueno, lo que sabíamos lo quedaba, pero hubo hombres que voltearon y dijeron, ¿potito? ¿Le van a dar mi potito? O le doy mi potito, dice la chica. O sea, el potito, pues es ustedes conocen el potito, ¿no? Que es la calabaza. Sí, sí. También Una jarrita, no como sé. con un tazón de madera. Ajá. Porque Los es de calabaza. los artesanos se encargan toma ya de chicha de jora, le dicen Exacto, ¿no? Y tú cuando vas a picatería, nosotros fuimos a Catacaos, y en Catacaos te sirven, pues. Pero como hay personas que no le agradan tomarlo ahí, te preguntaban, ¿no? ¿En vaso o quiere mi potito? O sea, potito, quiere esa cosa. Entonces, hay esto, ¿no? Entonces, este contexto social es el lugar en el cual el niño interactúa con otras personas por medio del lenguaje, lo que hablaban ustedes, lo que me daban a entender, ¿no? Contexto como el mostrar que en un almacén, una reunión familiar, el aula, un picnic en el parque, brindan oportunidades. ¿Cuánto vamos a ir? ¿Cuándo? Cuando nosotros vamos justamente a este tipo de actividades, observamos, cuando vamos, en nuestro caso, un parque de la leyenda, un paseo del Parque de las Aguas, en donde se agroma todo Lima o más allá, vienen a veces de otros lares del Perú, y tú ves cada costumbre, ¿no? Cada costumbre. Entonces, este lenguaje en el contexto social, este modo se entiende la lengua como un producto social o reflejo de la sociedad. La lengua tiene un sistema semántico que le permite transmitir valores culturales. Y esto nos dice Halliday en 1978, ¿no? Es decir, hay una relación estrecha entre la lengua y la cultura y el comportamiento. No podemos decir que está mal dicho, ¿no? De repente para nosotros, ¿no? Pero ese es su contexto. ¿Cuáles son los factores? La interacción con los padres, obviamente. Si el papá cada rato menciona el ya pe, hoy cumpa, ese niño va a repetir esas palabras, ¿no? El modelado lingüístico, lo que trae cada lengua, ¿no? Hablábamos del quechua, hablábamos el quechua que a veces utilizan, ¿cuál es la palabrita que significa? Está en diminutivo y hay personas que te lo dicen, ¿no? El contexto social, obviamente,
¿no? Cómo se comporta en un determinado grupo familiar. La interacción con otros niños son fundamentales en la adquisición del lenguaje de un niño. ¿Por qué? Porque otro niño también le va a enseñar, ¿no? Ay, esto es mote, no es choclo. ¿Y cuál es la diferencia? Tú le dices, ay, es que el mote es así, abierto. Te lo dicen porque está acostumbrado, ¿no? Tradiciones y costumbres. Las tradiciones y las costumbres son algunas de las principales manifestaciones de una cultura determinada y se pueden definir como un conjunto de creencias y experiencias que se heredan de una generación a otra, ¿no? El hecho que es una costumbre que para Navidad se coma pavo, se coma gallina, se coma chancho, porque eso es variado, ¿no? Eso es variado. A veces es pollo, entonces eso es variado. Es su costumbre, pues. Es su costumbre que no cenan a las 12, sino almuerzan. Es su costumbre. Una costumbre es una práctica que puede crearse e implantarse a través de la práctica ritual y reiterada de sus acciones. Mientras que una tradición no puede crearse de la nada, sino que requiere de la adaptación y la perpetuación de una costumbre a lo largo del tiempo. El festejar Navidad, el festejar Año Nuevo, el festejar Día de la Madre, el Día del Padre, ¿no? Esa es una costumbre. El Inti Raymi, ¿no? Después carnaval, ¿no? El carnaval amazónico, es una costumbre. El festejar la fiesta de San Juan, esa es una costumbre. Pasa. Esta práctica ritual ya, reiterado. Entonces, la Semana Santa, Miss, la Semana Santa, obviamente, ¿no? Sí. En algunos sitios realmente sí, ¿no? Es una Semana Santa, en otras, como dice el padre, es Semana Tranca. No sé qué hacen, pero es Semana Tranca. Entonces, hay esto, la Semana Santa, hay, ¿no? El Señor de los Milagros, en el caso de nosotros, en Lima, es muy pomposo, se cierra calles, la gente va y hay todas estas costumbres, ¿no? Y tradiciones. Bien, entonces, sin más ni más, ahí está, le estoy dejando, chicas, una rúbrica, léanlo bien, vean bien el dibujo, no es nada del otro mundo, por favor, redacción, por favor, vocabulario, ortografía, no sé si se escribe con H, sin H, busquen, no tengo laptop, tengo más que celular, en el celular puedes buscar tu Wikipedia y te dice cómo se escribe la palabra. Por último, un diccionario, ¿ok? Vean su redacción, pongan su coma, su punto, sus dos puntos, su punto y coma, por favor, empecemos a practicar desde ahora, ¿ok? Ok, en mi casa puedo hablar lo que quiera y puedo escribir como sea en mi chat, pero cuando ya hacemos trabajos de esta magnitud, tenemos que ya emplear toda la parte ortográfica, toda la parte gramatical de nuestro idioma. Bien, ¿preguntas? ¿Nada? ¿No hay? Un grupo nada más ha estado muy activo. ¿Y el otro grupo qué pasó? Miss, una consulta acerca de la rúbrica, ¿se puede hacer en Word? ¿Sí? ¿Diapositiva? ¿Sí? Sí, no hay problema. Mientras que contestes y todo demás, no hay problema. Bien, ¿algo más? Nada más, y antes se decía twist y nada más. Twist era como una Fanta, era una gaseosa así de naranjita. Entonces, algo más, twist y nada más, porque el comercial decía así. Bien, entonces chicos, chicas, hermosas, bellas, nos vemos si Dios quiere la próxima semana. Aprovechen este fin de semana, descansar, relajarse. Y si no pueden, respiren, ponen su música la más predilecta y hagan todo lo que tienen que hacer. Miss, ¿Okay? Sí. Exámenes, una consulta. La rúbrica exactamente, ¿cuál es?
¿Cómo que cuál ¿Ya es? lo mandó? Ya. Terminando la clase normalmente lo mando. Y tienen hasta el miércoles de la próxima semana, ojo, para hacerla. Ya, por si acaso, para ponerlas en la plataforma. ¿Ya? Muy buenas ¿Estamos? noches. ¿Está en la plataforma la rúbrica? Recién terminando la clase lo van a poner. Ujú. Ya lo tienen las mentoras y terminando la clase lo ponen. ¿Estamos? Gracias, Bien. Miss, por la clase. ¿Perdón? Gracias por su clase, muy interesante. Gracias a ustedes que me escuchan y a la parte intervienen, porque eso es lo que me gusta. ¿No? ¿Sí? Intervienen y entonces nos vamos ahí enriqueciendo de tantas cosas, ¿no? Bien, bien. Hasta luego, chicas. Muchas gracias. Nos vemos si Dios quiere. El próximo jueves. Muchas bendiciones. Cuídense mucho. A menos las que están en Lima, ya está cambiando el clima. Así que, por favor. Bien. Acerca de la marcha, Miss, también nos informa. Ya, de repente en esta semana ya sale un comunicado de la institución. Ok, Miss. ¿Ya? Gracias, Miss. Cuídense. Gracias también a ustedes. Gracias. Chao, Hasta luego, chao. Miss. Bendiciones. Bendiciones a ustedes también. Bendiciones. Mis